Vamos a comenzar esta entrevista con Ignacio García. Muchas gracias por atendernos aquí en la sede de Izquierda Unida en San Fernando. Encantado. Jornada de trabajo, ¿no? Sí, una jornada de trabajo amplia hoy dedicada a la ciudad de San Fernando, donde nos vamos a ver con colectivos que representan en este momento la actualidad de la ciudad, ¿no? Temas del hospital, por supuesto, temas de educación y ocasión también para comentar el efecto en San Fernando de los presupuestos generales del Estado, que son los que se conocen hasta este momento, y para comentar también la situación de ese proyecto que nosotros entendemos que es interesante, que es apasionante incluso, como es el tranvía de la Bahía de Cádiz, que pasa por la ciudad de San Fernando. Cuando Izquierda Unida entra en el gobierno de la Junta de Andalucía, en esa coalición con el PSOE, algunos de San Fernando pensamos, le ha tocado a Izquierda Unida un marrón, que es el tranvía, porque el tranvía cuando ustedes lo cogen estaba por lo menos regular. Bueno, el tranvía en sí mismo no es un marrón. Nosotros creemos que representa un elemento de modernidad y un elemento de avance en calidad de vida y de avance en civilización. Yo recomiendo al que tenga la posibilidad de, si viaja por Europa, ver cómo las grandes ciudades europeas hoy están articuladas por tranvías, y el que no pueda viajar, que serán la mayoría, pues lo puede mirar por internet, lo puede ver. Hay tranvía en todas las ciudades importantes de Europa. Nosotros reconocemos también lo que ha tenido que pasar la población de San Fernando por las obras del tranvía. Es evidente que han ocasionado determinadas molestias y que se han prolongado bastante más de lo deseado en el tiempo, por diversas razones. No es menos importante entre ellas la crisis económica, la bajada de las inversiones, pero también las zancadillas que se han ido poniendo al proyecto. Por ello, nosotros pensamos que es el momento, cuando ya está a punto de terminar y cuando es obvio que incluso la Unión Europea apuesta decididamente por este tranvía, habiéndole otorgado una subvención importante, lo cual significa un respaldo, un espaldarazo a este proyecto, es importante que todos aúnen fuerzas y que todos nos pongamos a remar en el mismo sentido. ¿Qué le falta al tranvía? Bueno, pues al tranvía en este momento le falta la subestación. Lo fundamental es la subestación para dotar de energía al tramo que pasa por San Fernando, en particular la calle Real, que servirá también para dotar de suministro de más calidad Polígono Tirojaner y alguna otra barriada de la zona. Eso significa que hay que firmar un convenio con el ayuntamiento y falta también otro convenio con Adif para ultimar los metros que quedan para la conexión con la línea, digamos, Jerez-Cádiz, con la línea ferroviaria normal. Dicho esto, fundamentalmente el tranvía podría estar terminado a lo largo del año que viene, principios del año 16, lo cual sería algo importante. Hay que recordar que un tranvía, una unidad de tranvía, y pueden juntarse hasta dos, equivale a 4 autobuses o a 100 y pico autobuses, coches particulares, o sea o 200 coches particulares. Creemos que, por tanto, es una apuesta importante y lo que debería pedirse a todas las administraciones, y desde aquí le pedimos en particular a aquellas que están gobernadas por el Partido Popular, pues que colaboren, que empujen en el mismo sentido y que no se opongan a algo que es imparable y que, repito, por su efecto sobre la articulación del territorio es un elemento de modernidad. Por tanto, que hagan todo lo posible, lo que está en su mano, por firmar ese convenio Ayuntamiento-Junta para la subestación, por firmar el convenio para los últimos metros, y también por facilitar esa exposición que hace tiempo se viene demandando, sí, de vagones, para que la gente vaya familiarizándose con los coches, con los vagones. Se autorizó por parte de Adif su traslado a Andalucía, creo que están en Sevilla, y sin embargo pues no se encuentra el hueco para trasladarlo ya por vía ferroviaria a San Fernando, o si no a San Fernando, donde parece que sería lógico que estuviese expuesto, trasladarlo a Jerez, trasladarlo al puerto de Santa María o trasladarlo a Cádiz. En cualquiera de estas estaciones podría exponerse. En
fin, confiemos que todo esto se vaya resolviendo satisfactoriamente para todo el mundo. Cuando tengamos tranvía quizás no nos acordemos tanto del nudo de Tres Caminos, porque llegar a San Fernando a través de Tres Caminos hay veces que es una misión imposible, ¿eh? Del nudo de Tres Caminos nos seguiremos acordando porque bueno, hay mucha gente que lo tiene, que lo tenemos que utilizar pues para salir hacia el resto de la península, es decir, para ir a Sevilla, la gente de San Fernando, la gente de Chiclana, tiene que pasar por Tres Caminos. Para ir a Chiclana o ir a Conil o toda la janda a la parte de la costa, o incluso para ir al campo de Gibraltar hay que pasar por Tres Caminos. Esta es una de las obras eternas, enquistadas, pero que lamentablemente en los presupuestos generales del Estado no parece que vaya a tener resolución pronto, porque se anuncia una partida misérrima de 2,8 millones de euros, que teniendo en cuenta que es inferior incluso a la anunciada el año pasado, que no se ejecutó prácticamente nada, parece que no hay demasiado interés en resolver este tema, que nos parece un cuello de botella, nos parece un nudo de estrangulación en este momento en las comunicaciones de la bahía. San Fernando también viene reclamando desde hace ya muchos años la rehabilitación del sitio histórico Puente Zuazo. Se ha rehabilitado una parte, el Real Carenero, en el término de Puerto Real, todavía no está entregado, hace falta un dinero, etcétera, pero el puente es que casi se nos cae, o sea, no sabemos muy bien y no está contemplado este año tampoco. Pues sí, desde el punto de vista cultural, en estos presupuestos solo se contemplan algunas actuaciones en el claustro, creo recordar, de la Cartuja de Jerez, y poco más, ¿no? Bueno, uno comprende que muchas veces en época de crisis se tienda a ignorar un poco los elementos culturales, pero realmente sería importante que se mantenga, que no se deteriore y que se haga lo mínimo imprescindible para que en el momento en que la situación económica lo permita se pueda hacer de manera urgente. El puente Zuazo tiene una carga histórica, fundamentalmente, más que en sí física, histórica por lo que significó en su momento de barrera, por lo que significó de elemento de comunicación también, y porque hasta hace muy pocos años todos pasábamos por el puente Zuazo, ¿no? Por tanto, es un elemento a mantener y a conservar. Izquierda Unida en San Fernando ya tiene candidato para las municipales, Gonzalo Alías, que actualmente también es el portavoz del grupo municipal sustituyendo a Pedro Reyes. ¿Qué le parece el candidato de su partido para la alcaldía de San Fernando? Hombre, yo creo que el mejor valor que tiene Gonzalo es que es el elegido por su gente, es el elegido por la gente que le conoce, es el elegido por la gente con la que ha trabajado, y eso ya para mí me otorga un plus de confianza. Si además lo conozco personalmente y veo sus características personales, sus características éticas, me parece que podría ser un magnífico alcalde para San Fernando. Entre las reuniones de esta jornada va a hablar en distintos aspectos del Hospital de San Carlos. Por un lado, con comisiones obreras, el tema laboral, del propio personal que está allí dentro del hospital, digamos el personal sanitario, pero también se va a reunir con una plataforma que tiene un nombre muy característico, Los Olvidados. Ese personal que trabajaba en las empresas auxiliares del hospital y que poco a poco están cayendo desde que se firmó ese convenio de transferencia. ¿Usted qué le puede decir a esta gente de Los Olvidados? ¿Qué solución se le puede dar? ¿Hay alguna solución? Yo vengo fundamentalmente a escucharlos, a conocer realmente cuál es la situación. Ya hemos tenido anteriormente reuniones con ellos y bueno, creo que se dan casuísticas muy diferentes, casuísticas que dependen de la labor desempeñada, casuísticas que van desde mantenimiento hasta labores de administrativo, cafetería, contratas, etcétera. Bueno, todo lo que está relacionado con contratas y subcontratas siempre resulta problemático, porque se suele tratar de gente que, bueno, depende de un contrato, de una concesión determinada, y cuando ese contrato finaliza, no siempre, por supuesto, nunca está garantizado para la empresa la continuidad, no siempre, nosotros somos partidarios de que lo esté, está garantizada la subrogación del personal. En este caso, además, se da la circunstancia de que hay un cambio de titularidad. Pasamos de depender del Ministerio de Defensa a depender de la Junta de Andalucía. Bien, la información que yo he obtenido directamente de la Consejería es que se continúa con el mismo personal que estaba
en la fecha del traspaso. Otra cosa es que unos días antes o unos momentos antes hubiese vencido, digamos, un contrato. Eso ya la Junta, según me informan, mantiene estrictamente el personal que recibió. Bueno, a partir de ahí la opinión que yo recabo de la Junta y la confirmación que yo recabo de la Junta es que en la medida de lo posible se van a mantener los contratos que había. Por tanto, ¿eso qué quiere decir? Que donde había un contrato que tenga validez todavía por 1 año o por 2 años, se va a mantener. Y supongo que concurrirán al siguiente contrato en las mismas condiciones que estaban, bien de prórroga, bien de puntuación de la experiencia, bien de baremación, etcétera, etcétera. ¿Dónde se podría presentar algún tipo de problema? Que habría que ver la forma de solucionarse. Pues podría presentarse algún tipo de problema en aquellos casos donde el SAS como tal tenga, por ejemplo, bolsa de trabajo. Y entonces, claro, al ser ya un elemento del SAS plenamente el hospital, pues habría que aplicar la bolsa de trabajo, con lo cual cabría plantearse que la gente de las contratas entrase en la bolsa de trabajo, bueno, con el tratamiento que le correspondiera, ¿no? Pero en principio no parece razonable, si el plan es mantener contrata o subcontrata, el traer otra. Otra cuestión es que desde Izquierda Unida mantengamos siempre, en la medida de lo posible, que se externalice, cuanto menos mejor, y que se mantenga dentro de la órbita de la propia gestión de lo público la mayor parte de los servicios contratados. De todas formas, en el Hospital de San Fernando queda un largo camino por recorrer. Primero, insisto, Hospital de San Fernando, es decir, esto va a ser un hospital, y esta es la idea de Izquierda Unida, que siempre hemos defendido, y hasta donde yo sé, es la idea de la consejería. Lo que ocurre es que lo que se ha recibido no es un hospital, era algo a lo que se seguía llamando hospital, pero como tal no funcionaba como hospital, con lo cual ahora hace falta un proceso de transición, de adaptación de lo recibido, que independientemente del nombre no era un hospital, sino, bueno, una aglomeración de consultas, de determinadas consultas, para ir transformándole en un hospital que complete la oferta sanitaria de la Bahía de Cádiz. Y insisto también en el concepto Bahía de Cádiz, es un hospital al servicio de la Bahía. Lógicamente la ciudadanía está muy preocupada por 2 servicios fundamentales, urgencias y el tema del paritorio. Hay una hoja de ruta en la Junta, que lógicamente no es una responsabilidad directa de Izquierda Unida, pero ¿hay alguna hoja de ruta que sepamos, que se pueda hablar de, igual del tranvía se habla de fecha, de esto se puede dar flecha de estos servicios? Yo no dispongo en este momento de fechas concretas para cada servicio. Sí sé que lo previsible es que sea un hospital, que por supuesto, como todo hospital que se precie, y más en una ciudad de las características y de la dimensión de San Fernando, deberá tener su servicio de urgencias, con independencia de que para determinadas eventualidades pues esté conectado con otros hospitales y viceversa, ¿no? Y deberá tener normalmente su unidad de maternidad, su servicio de maternidad. ¿De cuánto estamos hablando? Bueno, pues estamos hablando pues posiblemente de una transición que dure más o menos el año que viene, porque, repito, partimos de muy poco, a pesar de que existe el edificio, y queremos llegar a un hospital con esos, al menos esos servicios elementales, esperemos que bastante más. Había un plan incluso que planteaba la presencia de una unidad para lesionados medulares, para recuperación, etcétera, y queremos que eso poco a poco, y el propio dinamismo de la sanidad en la Bahía va a determinar qué se instala y qué no. Y cuando hablo de dinamismo, pues también va a depender mucho el cómo evolucione pues los conciertos que vayan, por ejemplo, a restablecerse o a establecerse con la firma Pascual, que tiene en la Bahía, al menos que yo recuerde, 2 hospitales, en Cádiz y el Puerto. Si extendemos un poco más estaría el de Sanlúcar, ¿no? Bueno, en función de todo eso se determinará el devenir de San Fernando, que nosotros pensamos que debería ser al revés. El devenir de lo privado debería determinarse en función de las disponibilidades de lo público, teniendo en cuenta que debe ser prioritario lo público y que lo privado
concertado debería ser subsidiario o complementario, si se quiere, de aquello a lo que no pueda llegar por magnitud cuantitativa o cualitativa la oferta pública. A usted le toca desempeñar un cargo importante dentro de la Junta de Andalucía, la vicepresidencia primera. No de la Junta, del Parlamento. Del Parlamento, mejor dicho, pero le toca estar en constante contacto, digamos, con el Partido Socialista, lógicamente con el partido que gobierna. Son dos partidos de izquierda, pero son ustedes diferentes, ¿no? ¿Es complicado el llevarse bien, el sacar adelante los temas, o se va llevando bien? Bueno, ahí somos dos partidos distintos, somos dos partidos con cultura distinta, somos dos partidos con proyecto político diferente, pero que tenemos un acuerdo fundamentalmente programático, con una serie de compromisos, con una serie de leyes, con una serie de medidas, y normalmente es mucho más fácil resolver todo lo que está explícitamente contemplado en ese acuerdo. Cuando surge algo que no está explícitamente contemplado en este acuerdo, pues es necesaria la negociación, es necesario el diálogo, y a partir, repito, a pesar de que se trata de dos partidos de culturas y trayectorias distintas y posiblemente filosofías distintas, hasta ahora a base de diálogo se está consiguiendo el llevar adelante el gobierno. Ya el próximo será el tercer presupuesto que se saque para adelante. El presupuesto es la piedra de toque de la estabilidad, y creo que lo estamos haciendo bien en ese sentido, porque además de mantener esa estabilidad estamos manteniendo una personalidad propia como gobierno, si se compara el de Andalucía con el de otras comunidades autónomas. Y en San Fernando estamos preocupados por un tema que tiene que ver con los militares, el CEFOT, el Centro de Formación número 2 de Camposoto. Se habla de que el de Cáceres, que se iba a cerrar, no se va a cerrar, se habla de que el de San Fernando se podría cerrar, está la hostelería, está el gremio de los taxis y algunos sectores que están preocupados por esta marcha, incluidos lógicamente los propios militares que viven en la zona. ¿Cómo veis que ordenar este asunto? Bueno, primero hay que recordar, para quien nos esté viendo y escuchando, evitar malinterpretaciones, que esto depende exclusivamente del Gobierno central, no es una cuestión que dependa de la Junta de Andalucía. Nosotros nos parece que, bueno, todo lo que son infraestructuras de defensa deberían o deben o están siendo sometidas a un ayornamiento, están siendo sometidas a una actualización, y en función del papel que se reserve a la defensa deben evolucionar. A nosotros lo que sí nos preocupa es que la carga que pueda suponer la posible disminución de efectivos o de infraestructuras no se reparta equitativamente, sino que de alguna manera, por razones de afinidad o por razones que sean, no siempre limpias, pues se castigue más a determinadas ciudades, como pudiera ser San Fernando, y se pueda de alguna manera premiar más a otras, que no voy a decir en cuáles estamos pensando, pero estamos pensando probablemente en la misma, y tiene mucho que ver también con Navantia y con cosas de este tipo, ¿no? Pero eso es lo que nosotros siempre vamos a estar vigilantes, que esas cargas se vean bien repartidas y sobre todo con objetividad para dar el servicio que hoy le corresponde a unas Fuerzas Armadas modernas. Tema de educación. Y siempre diciendo, que el Estado, la Administración, tiene que equilibrar un poco las cargas y beneficios. Es decir, cuando a una ciudad como es San Fernando, si llegase el caso, ya se le quitó alguna instalación de infantería de marina, sí, o algo de esto, ahora se pretende otra, hombre, entendemos que eso debe ser compensado con inversiones, entendemos que debe ser compensado con otras infraestructuras, cosa que realmente hasta ahora no ha ocurrido. San Fernando se ve afectado también por el retraso del desdoblamiento del tren de Sevilla-Cádiz, se ve afectado también por el peaje de la autopista, por la falta de alternativas al peaje de la autopista, en fin, por las operaciones del tranvía Bahía de Cádiz, en la medida en que le corresponde también una participación al Estado, por el nudo Tres Caminos. Creemos que cuando a alguien, por necesidades del servicio, valga la expresión, sí, se le suprime algo, se le debe
también compensar de otra manera. Le saco el tema de la educación porque también dentro de la reunión de trabajo de hoy tiene con algunos colectivos, hay por ejemplo un centro de educación infantil, Virgen del Carmen, que va a desaparecer, ya este año no se ha permitido la matriculación de alumnos, se están reorganizando todo este tema. ¿Cómo ve usted el tema de la educación, de la problemática? Estamos pendientes también de la construcción de algún colegio, que sustituye a algunos que son ya muy antiguos, que se le ha hecho alguna obra, algún remozado. ¿Cómo ve usted todo este asunto? Bien, San Fernando es un sitio, una ciudad donde es de alguna manera conflictiva la situación educativa, ¿no? Por varias razones. Una de ellas, pues por ejemplo, es lo que se da en el Virgen del Carmen. Yo vengo a reiterar que Izquierda Unida no quiere que se cierre el Colegio Virgen del Carmen. Izquierda Unida va a luchar hasta el final porque se mantenga el Virgen del Carmen, incluso se recupere la unidad que este curso se ha perdido. Puedo decir, y lo digo porque a mí me gusta la transparencia más allá de las palabras y más allá de las leyes, que este ha sido uno de los elementos de roce más importantes del pacto de gobierno, la continuidad del Virgen del Carmen. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos, primero, no es cierto que no había alumnos, es decir, había una solicitud suficiente para haber mantenido esta línea, y segundo, bueno, si no hay alumnos, entendemos que hay que mantener lo público y que lo que debería haberse hecho es revisar o redistribuir los conciertos que hay con entidades privadas, que me merecen todo el respeto, pero que lo mismo que decía en sanidad, en salud son subsidiarias de lo público. No tiene sentido el año pasado haber renovado conciertos en primaria para este año suprimir unidades de la pública. Por eso, repito, Izquierda Unida sigue proclamándose defensora de la permanencia del Virgen del Carmen y va a luchar hasta el final porque se mantenga el colegio y se recupere la unidad perdida. El fenómeno Podemos, ¿usted cómo lo valora? ¿Se lo esperaba que pudiera surgir una cosa así? Bueno, así? Digamos, la incomodidad, el enfado, el cabreo, si se me permite, sí, de la gente, está creciendo de tal manera que de alguna manera se tenía que producir una explosión de este tipo, una expresión de ese cabreo. Esa expresión tuvo su primer momento en el 15M y a partir de ahí, bueno, pues han surgido diversas expresiones políticas. Una expresión política que parece que se pretende olvidar es la subida, el incremento de votos de Izquierda Unida. Esa es una expresión política de ese enfado, de ese cabreo de la gente, de esa mala situación. Y otra es el llamado fenómeno de Podemos, que bueno, viene a ser algo muy parecido. El 95% del programa de Podemos coincide con el programa de Izquierda Unida. Y yo creo que al final estamos llamados a entendernos en un plano de igualdad, porque lo que sí parece claro, y así lo está entendiendo a cada vez más gente, es que el sistema tal como está concebido no es capaz de dar respuesta a muchas cuestiones que plantea, muchas necesidades que plantea la ciudadanía, pero que a su vez es necesaria una acción conjuntada de la calle y de las instituciones. Y creo que en distintos planos eso es lo que representan Izquierda Unida, que está en las instituciones y está en la calle, y Podemos, que está en la calle y está o va a estar en las instituciones. Pues don Ignacio García, muchas gracias por este ratito. Espero que les sea fructífera también esta jornada de trabajo aquí en San Fernando y que la repita más a menudo también. Pues sí, encantado, lo saben los compañeros, que estoy dispuesto a venir siempre que haga falta. Lo mismo le digo a Isla Televisión, a la que agradezco especialmente pues que me haya dado la oportunidad de dirigirme a los isleños a través de su medio, bueno, pues para que nos conozcamos todos un poco mejor y poder expresar y que conozcan así nuestras opiniones y nuestras posiciones. Muchas gracias. Encantado.